Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a ver algo relativamente corto para que mañana comencemos ya con la unidad de congruencia de triángulos. Es decir, hoy día terminamos con las bases de esta presentación axiomática de Hilbert. Comencé la clase un poquito más tarde porque va a ser un poquito más corta también. Eh, para eso quisiera compartir obviamente la pantalla. El apunte 3 que no está en el aula todavía. Algunas definiciones sobre ángulos. En el día de ayer, en la clase anterior, definimos un ángulo a partir de dos rayos o dos semirrectas que comparten el interior, o sea, que comparten el vértice. Y solo hemos definido en cuanto a un intento de medida el ángulo extendido como un ángulo cuyos rayos son parte de la misma recta y se encuentran en lados opuestos del vértice. No es necesario hacer medidas de ángulos si tengo esa definición de ángulo extendido. Dentro de las primeras o de las definiciones importantes que debemos hacer sobre ángulos está diferenciar el interior del exterior del ángulo. Si un ángulo HK, digamos, si tenemos un ángulo HK, se va a llamar interior del ángulo al conjunto de puntos de plano que están del mismo lado de cada uno de los rayos respecto al otro. O sea, esa definición es bastante sencilla. Están del mismo lado, ambos. Fíjense que estos puntos están todos del mismo lado respecto a este rayo y del mismo lado respecto a este rayo, no así los que están por acá o los que están por acá. No están del mismo lado respecto al ángulo. ¿Por qué? Ahí sí. Perfecto. A su vez, el exterior, evidentemente, es el conjunto de puntos que no están en el interior. Se llaman ángulos opuestos por el vértice aquellos que tienen el mismo vértice, sus lados están formados por rectas que se cortan en el vértice, los de uno son las prolongaciones del otro. Necesito un ángulo o dos ángulos que compartan el vértice y cuyos lados sean rectas que pasan por ese vértice. Y los lados de un ángulo, es decir, por ejemplo, de este, sean las prolongaciones del otro. Nosotros sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, pero la idea es que lo demostremos, ¿cierto? Sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Así que uno de los objetivos de la clase de hoy es demostrar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Mira. Dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes forman una recta se llaman suplementarios. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de, vamos a ponerle nombre mejor a estos ángulos. Vamos a ponerle nombre a estos ángulos. Entonces tenemos, mira, alfa
beta y gamma. Entonces, alfa, beta y gamma. Alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice. En cambio, alfa y gamma son ángulos suplementarios. En el fondo, dos ángulos suplementarios son los que sumados forman un ángulo extendido. ¿De acuerdo? Los que sumados forman un ángulo extendido. El teorema 6 dice que dadas dos semirrectas, L1 y L2 que parten en O, si R es un rayo que parte en O, entonces se cumple una y solo una de estas posibilidades. ¿Todos los puntos de R distintos de O están en el interior? ¿O todos los puntos de R distintos de O están en el exterior? O sea, si tenemos un rayo que comienza aquí, todos los puntos de ese rayo van a estar o en el interior o todos los puntos van a estar en el exterior. Pero no puede ocurrir que hayan puntos en el interior o en el exterior. Este teorema nunca lo he demostrado en clases, pero generalmente en talleres o controles o PEP lo pregunto. Yo le dejo esa inquietud ahí para que lo intente. Si P es un punto en el interior del ángulo, L1, L2, de vértices O y Q, es un punto en el exterior, entonces PQ tiene un punto en el ángulo. Algo similar al teorema 6, o por lo menos de una naturaleza similar, ¿ya? O sea, si tengo un punto en el interior y otro en el exterior de un ángulo, el segmento que los une comparte un punto con un lado del ángulo. Eso dice el teorema 7. ¿Ya? Teorema 8. Teoremas que no han sido, que no se demuestran, o sea, que no se demuestran en clases, pero que como ejercicio hay que demostrar. Si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementarios también lo son. Aquí hay algo importante. Entonces sus suplementarios también lo son. Y voy a extraerme de aquí, digamos. Después voy a volver a esto. Tengo, digamos, lo siguiente. Dos ángulos. Ese par de ángulos. Voy a intentar copiar eso. ¿Qué hice con esto? Copiar ese ángulo. Esos dos ángulos deberían ser congruentes. Bueno, en realidad estos dos segmentos deberían ser congruentes. Sí, y para eso me voy a traer a alfa y beta para acá. A beta no lo puedo traer. A ver. No sé, alfa tampoco. Si aquí tengo el ángulo alfa, y aquí tengo el ángulo alfa prima, y alfa prima son congruentes, entonces sus suplementos, digamos beta y beta prima, también lo son. Eso dice este teorema, que va a ser muy importante para demostrar la congruencia de los ángulos opuestos por el vértice. La demostración de este teorema es consecuencia directa del axioma de congruencia de ángulos 3. A su vez, este teorema es útil para la demostración siguiente. Según el axioma de congruencia de ángulos 3, el ángulo extendido corresponde a la suma de dos ángulos. Entonces, el suplemento corresponde a la resta entre el extendido y el ángulo congruente. Al ser todos los extendidos congruentes entre sí, se tiene que el suplemento por axioma debe serlo. O sea,
Si gamma, digamos, es el ángulo, ¿cómo lo podríamos mostrar aquí? Con, una, con un arco de circunferencia, mira. Si gamma es este ángulo completo, bastaría solamente aplicar el axioma de congruencia de ángulos 3, porque gamma y gamma prima son congruentes al ser los dos extendidos. Y alfa prima son congruentes por hipótesis. Entonces beta y beta prima tienen que ser congruentes sí o sí, por el axioma de congruencia de ángulos 3. Entonces, ese teorema será muy útil para la demostración siguiente. Porque el siguiente teorema dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Sean alfa, beta y gamma, como en la figura, ángulos, alfa y gamma opuestos por el vértice. O sea, esta figura. Vamos a ponerle un borde oscuro. ¿Ya? Alfa y gamma son suplementarios, porque sus lados no compartidos forman una recta, ¿cierto? Gamma y beta también son suplementarios, o sea, aquí tengo un ángulo extendido, pero aquí también tengo un ángulo extendido. Gamma es congruente con gamma por el principio de identidad. Entonces tengo dos ángulos congruentes y sus respectivos suplementos también deben ser congruentes por el teorema anterior. Entonces, alfa debe ser congruente con beta, sí o sí, por el teorema 8. ¿Ya? Esta rayita, ¿cómo la puedo sacar de aquí? Sí, la puedo sacar. Ya. Teniendo estos teoremas de ángulos, antes de ya entrar de lleno a la congruencia de triángulos, es conveniente comparar segmentos. Y para eso necesitamos los símbolos menor que y mayor que. ¿Cierto? ¿Cómo los vamos a definir? Si tengo dos segmentos, AB y CD, los vamos a dibujar acá, para ejemplificar. AB y CD. AB y CD. AB y CD. Entonces, si sobre L2 determinamos E, o sea, AB está en L1 y CD está en L2. O sea, hay que tener la recta. La recta la vamos a pintar con un puntito también azul. Si sobre la recta L2, o sea, aquí tenemos L sub 1, aquí tenemos L sub 2. Si sobre L2 determinamos un cierto punto E, tal que AB es congruente con CE, es decir, buscamos aquí copiar el segmento AB. Buscamos aquí copiar el segmento AB.
Vamos a pintar de rojo ahora y lo vamos a poner completito. Buscamos esto. Con eso podemos comparar los ángulos. ¿Y qué vamos a decir? Que AB es menor que CD si E está entre C y D, como lo que tenemos acá. AB es menor que CD porque el E quedó entre C y D. AB será mayor que CD si el E quedó más allá del D, o sea, si D está entre C y D. Y AB será congruente con CD si E y D coinciden. Entonces, dependiendo de dónde queda el E, tendremos las dos, menores, congruentes o mayores. Eso dice esta definición. El teorema 10 de tricotomía de segmentos dice que si AB y CD son segmentos distintos, se cumple una y solo una de las siguientes posibilidades. AB es menor que CD, AB es igual a CD o AB es mayor que CD. Esa demostración va a quedar de tarea. Se les recomienda utilizar el axioma de orden 5 y el teorema 3. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Tengo poca gente hoy día, muy poca gente. Geraldine, Matías, Rocío, solo 3. Un poco rápido. Yo creo que bien. Ya, ya. Sí, yo suelo ir en clases rápido. Entonces necesito ese feedback o esa petición, digamos, de volver a explicar algo, de que si algo no quedó muy claro, pedir una explicación distinta, porque si no pienso que voy bien, pues, o sea, que me están entendiendo. ¿Ya? A ver, para tener claro más o menos eh, cómo demostrar este teorema 10 de tricotomía, que es un teorema muy importante, vamos a ver qué dice el axioma de orden 5 y el teorema 3, para ver si eso nos puede dar alguna idea. A ver, en el apunte 1, no sé si tengo los axiomas de incidencia. Ya, en el apunte 2 están los axiomas de orden. El axioma de orden 5, el teorema dice que una recta separa el plano. Sea la recta L en un plano y sean A y B puntos del plano distintos entre sí. Si tienen una de las siguientes posibilidades: están del mismo lado o están de lados opuestos. Esto puede ayudarnos. Y sea O un punto de la recta L, los puntos de L diferentes de O están separados de dos conjuntos tales que ocurre una y solo una de estas posibilidades. Y la tercera para la tricotomía sería de que los puntos coincidieran, sean coincidentes. Así que en el apunte 2 encontrarán las claves para este teorema 10, que es muy importante. Bueno, definimos estos símbolos de menor igual y mayor igual. En el fondo es que la proposición es verdadera en el sentido de que
AB es menor o igual que CD, significa que AB es congruente con CD o AB es menor que CD. De la misma forma que se define AB mayor o igual que CD, siempre y cuando sea verdadero. AB congruente con CD o AB mayor que CD. El teorema 11 es una especie de transitividad. No es transitividad propiamente tal. Pero si AB es mayor que CD y CD es congruente con EF, entonces AB es mayor que EF. También demuéstrelo como ejercicio, o sea, la demostración queda de ejercicio. Yo no le envío guía de ejercicios porque en la clase vamos dejando ejercicios de los mismos teoremas que vamos haciendo. Algunas definiciones. Si se tiene un conjunto de puntos del plano distintos entre sí, digamos A, B, C, D hasta M, por ejemplo, se llama poligonal a la concatenación de los segmentos AB, BC, CD, NM, etc. Diremos que la poligonal comienza en A y culmina en M. ¿A qué nos referimos? Si tenemos en los puntitos y le vamos a pedir que nos dé el nombre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, M, O, P. Esa concatenación. La poligonal es la unión de estos segmentos. AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LN, MN, NO, OP, PQ. Por ejemplo, esta poligonal comienza en A y termina en Q. Es la poligonal AQ. Se llama polígono a una poligonal que culmina en el punto inicial con al menos 3 puntos no colineales. Ah, ya. Entonces, me faltaría aquí para hacer el polígono. Cerrar aquí. Y ahí tengo un polígono. Pero no me sirve, por ejemplo, que el polígono, todos los puntos del polígono sean colineales. Mira que fome. Y todos los puntos del polígono fuesen colineales. No tendría polígono. Tendría poligonal, pero no polígono. Entonces esto, ¿cuándo se transforma en polígono? Con al menos uno que ya no sea colineal. Y ahí en realidad el polígono sería CDE. Ahí sí que tendría un polígono. Entonces, los polígonos que uno generalmente conoce o, o, o trabaja son polígonos de esta forma. Esto es un polígono muy común o en realidad muy particular. Porque un polígono puede ser así, puede tener los vértices cruzados, los lados cruzados, por ejemplo así. Puede ser un polígono. ¿Ya? Se llama interior del polígono a la región común de todos los interiores de los ángulos del polígono. Es decir, a la intersección de los interiores de los ángulos. El exterior son los puntos que no están en el interior, evidentemente. Los segmentos que forman el polígono se llaman lados y los puntos se llaman vértices del polígono. Y un polígono de solamente 3 vértices se llama triángulo. Con esas definiciones, el día de mañana vamos a meternos de lleno a la congruencia de triángulos. Y ahí, cada uno de los criterios de congruencia que tenemos de triángulos
serán demostrados. Entonces, el día de mañana, a las 10 de la mañana comenzamos la clase, a entrar de lleno a la congruencia de triángulos. No sé si hay dudas, preguntas. Bueno, vamos a aprovechar de dejar este apunte en el aula virtual. No hay esa cosa que después se nos olvide. Entonces, el apunte número 3 ya está en el aula virtual. Ustedes ya lo pueden descargar, tal como quedó ahora en la clase. Y sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Se cuidan, se portan bien. Nos estaríamos viendo mañana. Voy a poner un mensaje igual en el WhatsApp del curso de que me parece que muy poca asistencia el día de hoy. Eh, Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, profe.